RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida al doctor Gerbe Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal El Montonero, también columnista habitual en RCR. Doctor Gerbe Cuba, qué gusto saludarlo. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Un primer análisis sobre esta crisis, ¿no?, que se está registrando en el país, ¿no? Ayer el punto neurálgico ha sido Huancayo, varios puntos de la región Junín, ¿no? Y esto se está extendiendo en otros puntos del territorio nacional. Estamos frente a un conjunto de demandas embalsadas, pero vemos poca o nula reacción del Ejecutivo. El presidente, por ejemplo, hoy revisando su agenda, va a estar en Nuevo Cajamarca, ¿no? Va a estar en la zona nororiental del país, ¿no? En tanto, se espera la conformación de una mesa de diálogo hacia las 11 de la mañana en Junín, en Huancayo, ¿no? ¿Cómo está analizando usted la situación, doctor Cuba? Mire, creo que el gobierno tiene serios problemas en escuchar por lo menos los informes que le hacen sus propios sistemas de información que tiene el gobierno. Como todos sabemos, uno de los grandes informantes que tiene el gobierno son sus propios gobernadores distritales y teniente gobernadores distritales que son designados por ellos en el Ministerio del Interior, que es lo que le permite que gente que vive en la comunidad le permite conocer no solamente los conflictos que hay en cada uno de los distritos del país, incluso hasta los caseríos, sino también las tendencias que esto tiene. Esto evidentemente le presenta al presidente un informe nacional. Por otro lado, los diversos armas del Estado tienen sistemas de inteligencia que últimamente han sido también de alguna manera cambiados, removidos, etcétera, y que le dan la información al gobierno. ¿Por qué señalo este aspecto importante de la información? Porque tenemos conflictos que aparecen y el gobierno es como que ni se entera, y conflictos serios e importantes, ¿no? Estamos en un conflicto, por ejemplo, en que lo hemos conversado en un momento, el tema de la minera Cuajone, y no se sabe nada, no se resuelve el problema del agua. Luego hay comunidades que han intervenido en el tema. También hay problemas en los transportistas. Llevan 5 días y no se dan cuenta quiénes son los gremios, cómo hay que conversar, cómo hay que resolver los problemas. El tema del agro es sumamente importante. Es obvio que el tema de los fertilizantes iban a subir, hay un impacto internacional por el tema del conflicto de Ucrania en el país, y por lo tanto todos esos temas deberían ser evaluados por el gobierno con bastante antelación, y además debería conformar unas adecuadas mesas de trabajo en la presidencia del Consejo de Ministros, que últimamente inclusive ha estado acéfala. En consecuencia, yo creo que todos esos mecanismos que se tienen de negociación que tiene el Estado, que es difícil en el Perú, porque hay que entender que el Perú es un país muy diverso y siempre tiene conflictos, es parte cotidiana de los gobiernos resolver los conflictos. Entonces yo creo que ahí hay un primer escenario. El segundo escenario es que la población ha visto que el Congreso no es parte de la solución del problema del país. Había una ilusión que el Congreso podría resolver de alguna manera la crisis política por la que atraviesa el país. Eso no ha ocurrido, y esto ha dado pie a este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo tenga que tener una solución por mano propia, que es la solución de la calle. Y esto sería sumamente complicado porque no solamente podría en riesgo ya el tema sectorial de transporte, sino también el tema ya mayor, que sería el alza del costo de vida, el tema del empleo, el tema de la inflación y una serie de aspectos que pueden poner en riesgo incluso el sistema de gobierno en el país. Digamos que el gobierno en estas circunstancias ya no enfrenta al legislativo, sino tiene que enfrentar a la calle. Sí, y ahí la cosa se complica por dos motivos. Primero, porque la forma de la expresión de la calle todavía en estas circunstancias no se ha señalado a actores políticos que estén delante de estas marchas, de estas movilizaciones. Son más que todo temas gremiales, sindicales, y que están escalando de un modo muy rápido,
el descontento de la población. No nos olvidemos que las últimas encuestas le han dado al presidente una muy baja aprobación, ha disminuido muchísimo su aprobación, sobre todo en aquellos lugares que había ganado el presidente ampliamente. Eso significa una frustración enorme. Y si no encuentran salidas democráticas, si los partidos políticos no expresan las posiciones democráticas, no expresan el sentido de la población, las instituciones del Estado como el Congreso de la República y otras instituciones no expresan el sentido de la población, esto ya no va a ser una válvula de escape, esto va a ser una explosión interna que puede acabar sin saber el sentido, porque no podemos saber el sentido tampoco de a dónde va la presión popular. Puede ser solamente una expresión de que se vayan todos, pero no sabemos cuál va a ser el rumbo que esto puede tomar. Sin embargo, en estas alternativas, también las expresiones que ha hecho el presidente han sido de alguna manera ofensivas. Atacar o agredir a los dirigentes de estas movilizaciones creo que ha sido de una desproporción, a tal punto que los transportistas señalan que antes de dialogar el presidente debería pedir disculpas al tema. Entonces aquí han focalizado ya en las palabras del presidente. Nada sirve ya una comisión ministerial, además ministros que no tienen relación con el sector. Yo me pregunto, estos ministros que van, ¿qué grado de representación tienen? Si es que la propia Constitución Política del Estado le señala que cada ministro se dedica a su sector, no puede intervenir en otros sectores. Puede coordinar, a conversar, pero eso no es constitucional. Por lo tanto, no tienen una capacidad de respuesta inmediata a los temas. Ahora, usted ha mencionado algo bien interesante, doctor Herbert Cubas, ¿no? ¿Cómo medir la presión popular, ¿no? Y la presión popular en estos momentos está saliendo justamente en las zonas donde el presidente Castillo obtuvo mayor número de votación de apoyo, ¿no?, electoral, ¿no? La Sierra Sur, ¿no? Arequipa, Puno, estamos hablando de Cusco, Apurima, Huancavelica, Ayacucho, que son los lugares donde se está registrando bastante resistencia. La zona central del país, ¿no? Ayacucho, que ha sido el lugar embrionario de la salida de Pedro Castillo con Perú Libre adelante, ¿no? Entonces, si el presidente pierde fuerza en estos bolsones políticos que hasta hace 3, 4 meses tenían, o sea, bastante resistencia, ¿no? Incluso tenían una confrontación abierta con Lima. O sea, ¿cómo va a enfrentar el presidente con la poca capacidad de reacción? Y lo otro que usted también señala, con mucha precisión, es que si el presidente antes era visto como una figura sindical, reivindicativa, hoy el presidente ataca justamente este sector, ¿no? Sí, y algo más grave todavía, adicionalmente a esto, con una miopía de lo que ocurre en el país. Parece ser que no hay una sintonía entre lo que ocurre, no hay una correa de transmisión adecuada, y eso es un tema realmente de gobierno, de cómo recoger la información desde los sectores a nivel nacional, y entonces el gobierno se pelea con su base sindical, por lo menos en la forma, ¿no? En la forma creo que desproporcionada, una respuesta totalmente destemplada a un gremio, sobre todo cuando él ha sido sindicalista, es cierto, pero el segundo tema tampoco las trae todas con los propios maestros. Por más que haya hecho las ofertas, el tema del CTS para la carrera magisterial, etcétera, el tema del inicio de clases y la forma como se ha hecho en modo incluso un poco vertical, ha generado una serie de conflictos con el propio gremio magisterial. Y tomando en cuenta que el gremio magisterial tiene dos sectores marcados, ¿no? Uno de ellos que no lo apoya. Entonces yo creo que esos conflictos hacen que el presidente en estos momentos, en lugar de estar al norte, etcétera, debería estar centrado en un gabinete de crisis para resolver el problema, porque si hay una escalada en el paro de transportistas y si además se suma el paro agrario y además de eso hay estas manifestaciones de violencia en las calles con saqueos, incluido 2 muertos relacionados al paro, aunque no directos, pero sí relacionados al paro, entonces yo creo que eso puede complicar la gobernabilidad y la situación del gobierno en el país. Y el otro aspecto es que hoy la crisis, mejor dicho, los hechos más lamentables se están focalizando en Huancayo, en Jauja, en la región Junín, ¿no?
pero estamos viendo que en otros puntos del territorio nacional también, ¿ya? Las acciones de protesta, de movilización son constantes, ¿no? ¿Está el gobierno en capacidad de poder modular, de poder enfrentar estas protestas en distintos puntos del territorio nacional como se están presentando en estos momentos? Porque usted también menciona, ¿no? Los ministros tienen la capacidad de encontrar soluciones o por lo menos, ¿no? Morigerar esta situación. No, yo creo que no. Mire, el problema de fondo está en que esto no escale. Ya con el tema de Junín y la gravedad de lo ocurrido en Junín, esto debería ser focalizado por el gobierno. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Ha fracasado el diálogo con los transportistas en el sur también. El kilómetro 48 está cerrado para ingresar a Arequipa y el gobierno, además hay dos versiones, porque el gobierno señala que ya ha logrado que los transportistas levanten su medida por horas para lograr el abastecimiento de los mercados, y los transportistas le niegan eso. ¿Eso qué significa? Que los diálogos están tensos, todavía no hay algún nivel de conversación que pueda llegar a arribar a un buen puerto. Y no estamos tomando en cuenta todavía los conflictos que existían, como el del tema de las Bambas, como el tema del corredor minero de Espinar, el tema en Puno es sumamente complicado. Y además hay que tomar en cuenta que poco a poco quienes más se van a perjudicar son los sectores del oriente. Y aquí la zona de Madre de Dios, ¿no? Las zonas del oriente, ¿no es cierto?, van a entrar inevitablemente porque ahí es donde se repercute más rápidamente el tema de la inflación y el alza de precios, porque ahí son los aspectos, son todo mucho más caros. Entonces, creo que ese escenario se encuentra con un gobierno que ha generado mucha inestabilidad también en las fuerzas de orden del país. Una policía nacional totalmente desmoralizada, unas fuerzas armadas que han tenido serios conflictos en el Ejecutivo, inclusive cuando se hicieron los ascensos. Por otro lado, los sistemas de inteligencia, los cambios que ha habido repetidos. Esto hace que se le quite esa capacidad de respuesta que usted señala desde el Estado para enfrentar estos problemas. Y además, usted sabe que hemos tenido serios problemas con el tema de la negociación. Estas mesas que hace la presidencia del Consejo de Ministros han estado sumamente limitadas. Y el juego político que tiene el presidente del Consejo de Ministros en este aspecto, que debiera ser esencial, yo creo que ya ahora se ve que ha sido sobrepasado. O sea, el presidente del Consejo de Ministros en esta circunstancia no tiene la correa suficiente para implementar un diálogo firme y también para generar orden dentro de su propio sector. Ahora, en este tablero político tenemos una semana muy convulsionada, ¿no? Hoy va a haber una mesa de diálogo en un par de horas en Huancayo, pero también esta semana, ¿no? No prosperó, cierto, la moción de vacancia presidencial en el Congreso, pero inmediatamente fue censurado el ministro de Salud, Hernán Condori, ¿no? En plena pandemia, con cuestionamientos a las acciones que venía siguiendo, al tema de la vacunación, ¿no? Otro problema que el gobierno tiene que enfrentar, ¿no? Yo creo que aquí también, una vez más, ha habido falta de reflejos, ¿no? Porque el gobierno, a sabiendas que ya había los votos para la censura, hasta el último momento ha persistido en que se le censure, cuando podía tranquilamente haber hecho el cambio antes de que esto ocurra con algún funcionario para evitar precisamente la crisis. Otra cosa que ha llamado la atención es que después de haber sido censurado y tomando en cuenta las 72 horas que le otorga la Constitución para renunciar, el ministro de Salud ha iniciado una serie de cambios de funcionarios en el nivel intermedio, en el MINSA, que evidentemente podría traer problemas para el nuevo ministro que ingresa. Y por otro lado también hay una serie de controversia en quién sería su sucesor, porque por ahí uno escucha a algunos funcionarios que serían una serie de sectores que podrían acudir a trabajar ahí, pero que dadas las condiciones en que se encuentra es una cartera muy difícil. En este caso ya se ha complicado políticamente toda la lucha contra la pandemia. Y además, que es grave en este tema, cuando la salud se politiza
Cuando la salud entra en este tipo de controversias, el impacto que tiene la población es directa, porque el único lugar en que no se debe politizar es en la atención médica de la población. Ahora, cuando usted señala que no solamente vamos a estar pendiente del cambio de ministro o ministra de salud, lo otro es que se han desmontado varias direcciones en el sector salud, ¿no? Usted ha dicho que hay cuadros intermedios que el ministro Condori, porque es actualmente ministro, ha cambiado, ¿no? Ayer hemos visto un informe periodístico, por ejemplo, que se ha designado, ¿no?, a un director de PRONIS, ¿no?, que maneja justamente el presupuesto para la ejecución de hospitales en el interior del país, una persona muy cercana a Vladimir Cerrón, ¿no? O sea, no solamente va a ser el cambio de figura ministerial, ¿no?, sino cómo va a enfocar el aspecto administrativo y el aspecto operativo en el ministerio en plena pandemia, ¿no? Sí, mire, aquí nosotros tenemos que tener dos miradas. Una primera mirada es la mirada del hombre común, el hombre simple, de nosotros, digamos, que vemos que lo ideal sería tener un funcionario capaz, idóneo, para que pueda lograr el acceso de salud de la población. Pero hay otra mirada. La otra mirada es la mirada política, que dice quién se fortalece con el cambio de ministro y qué sector se debilita y quién se fortalecería con el nuevo ministro que va a poner el gobierno. Cuando tú miras ese escenario y lo tomas en el Ministerio de Salud como una cota de ese poder político, entonces las cosas se complican y claro, a uno que no está acostumbrado a ver esos aspectos detrás de la noticia, digamos, hace que genere preocupación, sobre todo cuando con el pretexto de la corrupción se han cambiado una serie de funcionarios. O sea, no es inexplicable que tú digas que ha habido, se ha detectado actos corruptos en la gestión anterior, aunque no se señalaron nombres, pero sí se generó sospechas sobre algunos funcionarios, inclusive exministros. Entonces dices, estamos luchando contra la corrupción. Y claro, suena eso a paradoja cuando sale un funcionario que tiene denuncias por corrupción, inclusive serias, ¿no?, con acusaciones fiscales, etcétera. Entonces, ese es el problema que finalmente hace que la salida del ministro sea traumática y que el que ingresa va a tener que recomponer todo el equipo que hay dentro del Ministerio de Salud. Ahora, en el momento, ¿usted cree que la cuota de poder político en el sector salud lo tiene Vladimir Cerrón, Perú Libre? Bueno, parece ser que no, y es definitivamente miembro de Perú Libre el ministro Condori. Ha sido funcionario de su gestión en la región Junín, y es obvio que es un representante, una cuota del Partido Perú Libre en el Ministerio de Salud. Y lo más probable es que se insista en que esa cuota se mantenga. Y está bien que se mantenga siempre y cuando el personaje que lo suceda sea una persona idónea en el cargo. O sea, si se lograse mantener eso, no habría ningún inconveniente. El problema es que hay una especie de experiencia que tenemos nosotros de la mala elección que se hace de este tipo de funcionarios. También hay que señalar que en el Ministerio de Salud es el lugar donde más se ha llevado a cabo el conflicto entre el sector denominado caviar y el sector de la izquierda, la otra izquierda, digamos, ¿no? Se ha llevado una contradicción tan grande porque desde el año 2009, como usted recordará, cuando ingresó como primer ministro el señor Yehude Simón, asumió la cartera del sector salud el doctor Oscar Ugarte, que es esa vertiente que ha seguido a lo largo de los años, con raras excepciones en algunos momentos, pero que mantiene en cierta medida ese sector político, la estructura básica que mantiene el Ministerio de Salud hasta la fecha. Y esa controversia se ha dado precisamente con la gestión del ministro Condori, y esto ha generado que inclusive el secretario general del Partido Perú Libre haya señalado que la vacancia del señor Condori se debe al fuji-caviarismo, expresión acuñada, un tuit que me ha parecido interesante desde el punto de vista político, porque acuñe una alianza que ha habido en ambos sectores para poder sacar al ministro Condori. ¿Qué tan complejo está en la política del país, no?
Se habla de fujicerronismo, ahora hablan de fujicaviarismo, ¿no? Antes hablaban de fujiaprismo, ¿no? La complejidad que tiene nuestra fauna política, ¿no? Lo que sucede es que se hacen alianzas en determinadas circunstancias para determinados hechos. Y es obvio que en esta moción de censura que se le hizo al ministro Condori, inclusive los que iniciaron, los que firmaron las mociones fueron gente ligada a los sectores de determinados caviares. Y al final obtuvieron los votos de la derecha para censurarlo. Entonces uno cuando ve la forma en que se hizo esta censura, se puede llegar a esa conclusión. Sin embargo, hay que ver las cosas mucho más allá, hay que ver en realidad directamente si era o no idóneo en el cargo y si es que los cambios que se pedían en el ministerio podía ir realizarlos. Finalmente, doctor Gebre Cuba, el tema de la vacunación, ¿no? Preocupa porque vamos conociendo que un alto porcentaje de la población, algunos han cumplido con la primera dosis, otros tienen dos, la tercera dosis tiene un margen bastante amplio de compatriotas que no se han sido vacunados, se habla ya de una cuarta dosis para personas mayores de 70 años, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para garantizar la vacunación, para avanzar en la vacunación frente a la COVID y frente a otras, ¿no? Enfermedades, ¿no? Lo primero que tiene que existir es una conducción clara e idónea que genere confianza en la población. Eso es que no tenemos hoy. Es decir, un ministro nuevo que forme un equipo que pueda generar, que sea respetable y que pueda generar opinión en la responsable, de confianza, y que la población le crea, ¿no? Y que se base en la ciencia y que la gente sepa que eso ocurre. El segundo aspecto es que hay que rediseñar toda la estrategia sanitaria en vista que las circunstancias sanitarias han cambiado. La vacunación de hoy no es lo mismo que la vacunación que ocurría en enero o en diciembre, y tampoco es la misma que ocurría a inicio del año pasado. Han cambiado los escenarios y por lo tanto las estrategias también tienen que cambiar. En tercer lugar, se tiene otra vez más que retomar los estudios que se hacen en modo permanente de esos grupos de análisis de la realidad que permita de conocer más de cerca no solamente cómo va el virus en el país, sino también las posibles variantes que haya y también cómo se va manejando la vigilancia sanitaria, es decir, la capacidad de respuesta que tiene el Estado para poder asumir estos pacientes. Pero por otro lado también necesitamos que haya un sistema mucho más proactivo para que las nuevas tecnologías y procedimientos, lo que se sabe, las lecciones aprendidas que son positivas de la lucha contra la pandemia, sean incorporadas rápidamente en el sistema de salud. Y eso te requiere un trabajo activo, no viene a modo automático, y eso tiene que generarlo el propio Ministerio de Salud. Y por último, tiene que mejorar enormemente el sistema comunicacional. Aquí todavía se cree que porque el ministro habla, la gente le cree inmediatamente. No, esto es una comunicación que debe ir en cascada, en todos los niveles, de tal manera que el médico que está en un centro de salud o en una posta pueda comunicar y transmitir a la comunicación mensajes que sean sencillos, simples, pero científicamente fundados. Esos aspectos para la lucha contra la pandemia son esenciales. Amén de toda la mejora de la infraestructura, los equipos, mejorar todo lo que ya se venía planificado y que no se ha cumplido. Esto, sin embargo, no resuelve el problema de la salud. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado casi en una normalidad, ¿no? Y por lo tanto requiere que se atiendan también las enfermedades que no son COVID, se resuelva todos los casos que están embalsados en el sector, y para ello se requiere una mayor conjunción de esfuerzos entre el Ministerio de Salud, las unidades militares y policiales, es decir, de todo el Sistema Nacional de Salud. El problema de fondo aquí está en que tenemos atenciones médicas y de salud embalsadas y que hay que retomar el tiempo que se ha perdido. Y no quiero dejar de pasar esta oportunidad, la enorme colaboración y coordinación y articulación que debe existir entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Es clave que ambos ministerios coordinen en todos los niveles, inclusive hasta el nivel de la posta y la escuela más rural más pequeña,
porque eso es muy importante para evitar precisamente que las colectividades que son las escuelas se conviertan en focos infecciosos y que puedan otra vez más diseminar la pandemia en el país. No quiero dejar de tocar un tema que en redes sociales ya empieza a tener un alto nivel de participación, ¿no? Y es que el ministro Condori ya está de salida. El presidente tiene 72 horas para designar su reemplazo, pero el ministro Condori sigue designando funcionarios, ¿no? O sea, en cada momento aparece un funcionario nuevo, ¿no? ¿Y esto va a generar más conflicto, cree usted? ¿Más problemas va a generar al interior del propio ministerio? Claro, el día de hoy mismo ha designado un nuevo funcionario en la dirección de redes integrales de Lima Sur, sí. Sí, exactamente el día de hoy. Y entonces, y ayer designó otros funcionarios ya habiendo estado cesado. Así es. Entonces, eso lo que va a generar por eso mayores problemas al funcionario, al nuevo ministro que entre, que lamentablemente va a tener que tener un gabinete de crisis para resolver estos impases. Es cierto que todavía no se ha aceptado su renuncia, no ha salido la aceptación de la renuncia en el peruano. Y es cierto que la Constitución le otorga 72 horas. Es cierto. Sin embargo, ya por un tema ético, por un tema quizá hasta legal, ¿no? Porque ya se le ha hecho la información de que está censurado, ya debería abstenerse de hacer esta clase de cambios que hipotecan el futuro de estas instituciones. No resuelven el pasado, sino hipotecan el futuro. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como siempre, muy agradecido por esta comunicación sabatina. RCR, la red que comunica y une al Perú.